las proyecciones de crecimiento para este año son de un 4%, hay que recordar que el año pasado eran de un 3.8%, pero al final actualizamos las proyecciones y sobrepasaron un 10.3%. Solo el trimestre 3 del año 2021 tuvimos un crecimiento de 11.7% que reafirma que al final del año podríamos llegar a ese 10.3% que estamos buscando. Hay que esperar que hagamos el cierre, no tenemos todavía las estadísticas terminadas, ¿verdad? Apenas van 4 días de este año y todavía estamos revisando algunas de esas estadísticas. Se podrían estar anunciando el primer trimestre de este año, es decir, en marzo podríamos estar anunciando cómo se cerró, porque hay mucha información todavía que recolectar, pero creo que sobrepasaríamos el 10.3% que nosotros habíamos estado esperando. En materia, pues para este año es un 4%, como te decía, creemos que lo vamos a superar, así como superamos el 3.8% que teníamos inicialmente para el año 2021 y que se convirtió en casi un 11%, así que vamos a superar el próximo año ese 4% sin duda. En materia de deuda, nosotros todavía estamos cerrando, como te digo, hay que esperar cuánto es el PIB, ¿no? El cierre, ¿verdad? Y cuánto creció para determinar cuánto es el nivel de deuda con el que estaríamos cerrando, pero esperamos cerrar con lo que habíamos proyectado, que es un monto de 87.2. Para el año 2020 cerramos con un monto de 89.2. Este año empezamos a bajarle 2 puntos porcentuales respecto a PIB, pero todavía hay que ver, porque si el PIB crece un 11%, nosotros habíamos proyectado un 10.3, pero si crece un 11, evidentemente el nivel de deuda se va reduciendo. A más PIB, menor es el nivel de deuda. Entonces hay que esperar que cierre las estadísticas del BCR, pero creería que podría rondar entre el 87 y el 86% para el año 2021. Para contestar un poco sobre si podríamos pagar algunas obligaciones con lo recolectado por Bitcoin, hemos tenido algunas apreciaciones de valor, pero que evidentemente todavía no sirven para pagar algunas obligaciones. Hay que esperar la emisión del bono Bitcoin, que podría ser entre febrero y marzo de este año, así que a partir de la emisión verificaremos si tenemos también éxito en nuestra estrategia, que yo creo que sí. Hay mucho interés, de hecho hoy por la tarde nos reunimos con algunos inversionistas, que solo estos inversionistas están interesados en 200 millones. Hay que recordar que la emisión del bono es por 1000, creemos nosotros que se va a sobresuscribir y que podríamos llegar a mucho más de eso, pero pues lo dirá hasta el momento de la oferta, el día de la subasta del bono. Así que esperamos que esta estrategia tenga éxito, y también no vamos a abandonar tampoco el mercado tradicional de valores. Vamos a seguir emitiendo en el mercado tradicional y vamos a ver cómo sigue la estrategia de Bitcoin Bonds como tal, pero sí creemos que puede ser bastante interesante como mecanismo de manejo de la deuda de El Salvador, algo que nunca hemos tenido y que pues nos abre una nueva ventana de financiamiento para pues manejar de mejor forma nuestra curva de repago. Javier Benavides, Canal 11. Ministro, Sí, buenos días. buenos días. Conocer para qué tiene proyectado cuándo inicia el proceso de la declaración de la renta. Sí, hay que recordar que las empresas o las instituciones presentan al Ministerio de Hacienda un informe que se llama Informe de Retenciones Anuales del Impuesto sobre la Renta, o que los contadores públicos conocen como Informe 910. Ahí es donde le informan a cuántas personas se retuvieron durante todo el año e informan los números de NID de esas personas. Entonces nosotros como Ministerio de Hacienda tenemos que esperar que este informe venza, que vence el 31 de enero, para habilitar la declaración del impuesto sobre la renta, porque hay que recordar que ahora que todo es en línea, ya te aparece quién te retuvo, cuánto te retuvo y te dice cuánto es el impuesto a pagar. Contrario a años anteriores, que había que uno andar buscando la constancia de retención en la empresa, ahora eso ya está cargado en tu declaración. Entonces, para eso es necesario que las empresas presenten este informe, que la última fecha de presentación es 31 de enero. Así que esperaríamos que entre el 1 y el 5 de febrero el módulo ya esté habilitado para realizar las declaraciones del impuesto sobre la renta. Antes de esa fecha no es adecuado, porque algunos usuarios podrían tener problemas porque la empresa presentó el 29 o no ha presentado y ya se quieren meter a hacer su declaración y no les va a aparecer una retención.
Entonces, o lo que les han retenido durante todo el año. Tenemos que esperar que ese proceso culmine para iniciar el otro. Entre el 1 y el 5 de febrero estaría habilitándose el módulo más o menos. Continuamos con Yamilet Durán de Mágico TV. Sí. Buenos días, ministro. Buenos días. Explica un poco acerca de la donación que hicieron para construir el nuevo estadio. Y ustedes destruirían la escuela militar, pero ¿de dónde saldrían los fondos para volverla a construir? Bueno, la escuela militar como tal, digamos, le pertenece al Ministerio de la Defensa. Es un inmueble en el que se ha decidido que ahí va a ser el nuevo estadio como tal. La donación es del gobierno de China. Evidentemente nosotros tenemos que tomar esos fondos del Fondo General de la Nación para volverla a construir, ¿no? Entonces no le veo ningún inconveniente, no hay abundante vegetación en la zona del estadio como tal, y tampoco es que para la construcción de hecho la escuela ya es bastante vieja, ¿verdad? No, es como la ENA, ¿verdad? Que son instalaciones que deben ser intervenidas y pues a partir de eso tendría que ser Fondo General de la Nación para la construcción como tal. Habría que ver si pues más adelante tal vez el mismo gobierno de China pues podría realizar una donación, pero eso ya no depende de ellos, ¿no? Entonces nosotros creo que al recibir la donación del estadio creo que es más que suficiente para lo que ellos nos están regalando. Entonces esto vendría a ser la construcción desde el Fondo General de la Nación para la nueva escuela, vendría a ser como una contrapartida, que es lo normal. En el caso de Fomilenio, por ejemplo, la contrapartida de El Salvador superaba los 87 millones, ¿no? Entonces, en el cambio con la cooperación de la República China, no ha habido contrapartida para alguna de las obras, pero sí evidentemente nosotros tenemos que realizar algunas obras complementarias, pues de repente el estadio queda terminado, pero hay una calle que va a ir a dar a ese estadio, que tendremos que construirla nosotros probablemente, pues es lo mínimo que podemos hacer como fondo de contrapartida. Entonces, ese tipo de inversiones son normales en una cooperación y El Salvador tendrá que realizarlas. ¿Cuánto costarían esos tipos de...? No, ¿y cuánto No lo China? tengo, ¿Cuánto donó exactamente China? pero lo que pasa es que no lo tengo en este momento el dato. ¿Y cuánto donó China? Son 54 millones más o menos, 50 millones lo que más o menos va a estar costando el estadio como tal. Escuchamos a Alex Landaverde de TVO. Ministro, usted hablaba del proyecto nuevo, el Subsidy 2. Sí. Conozco un poco si estamos hablando de una inversión similar al Subsidy 1. Me imagino que es en la costa, en la zona costera de Oriente. Es en la zona oriental. Sur City 2 es la segunda etapa de Sur City. Es una estrategia que ya por todos es conocida. Ya se sabía que hay dos playas del oriente del país que están en el circuito Sur City, que es Las Flores y Punta Mango. Hay que hacer una intervención en eso. Estamos cuadrando una operación con organismo multilateral. Vamos a realizar el anuncio junto a la ministra de Turismo, Morena Valdés, pues dentro de poco, una vez el multilateral haya aprobado en completo la operación, pero sí es casi bastante seguro que se realice. Si no se obtiene la aprobación de esa operación, igual tenemos que intervenir desde el Fondo General de la Nación para que esta franja de playa, que es muy importante para nosotros, también tenga una intervención. No es posible que concentremos el desarrollo solo en la zona central del país. Oriente ha sido una región que históricamente ha estado alejada de la inversión pública. Solo se construyó ese elefante blanco básicamente, que es el puerto de la Unión, y de ahí no hubieron obras complementarias, no se amplió la carretera, no se hubo intervención para poderlo licitar pronto, y de tal suerte que pues se nos ha hecho difícil después de muchos años de abandono pues poderlo licitar, pero ya se está encaminando hacia eso. Ahora, el oriente del país necesita mucha inversión en materia de infraestructura, y esto es lo que nosotros estamos comprometidos a realizar. Ya lo han visto ustedes con el Gerardo Barrios y otras intervenciones que vamos a hacer, como el aeropuerto, ¿no? El tren del Pacífico que va a llegar hasta allá, y Sur City 2 es un elemento importante porque digamos que de los mayores tesoros que tiene El Salvador en materia de olas están ubicados también en el oriente del país. Punta Mango es una de las, si no mal recuerdo, es una de las 3 mejores playas o de las 3 mejores olas latinoamericanas, unas olas enormes y que son, digamos, más cálidas que la zona de La Libertad. Entonces hay todavía mucha intervención que hacer en el oriente, hay que ampliar muchísima infraestructura vial allá, hay que llevar desarrollo
a nivel de las ciudades. Hay ciudades que no tienen básicamente ningún atractivo, también hay que ver cómo potenciamos estos centros urbanos, y así como las demás regiones del país, pero Sur City 2 podría ser una inversión de alrededor de 100 millones, la que estaríamos anunciando muy pronto. Finalizamos con la pregunta de Isabel Ramos, de Canal 10. Buenos Sí. días, ministro. ¿Se Buenos nos días. podría ampliar sobre que El Salvador podría ser o es candidato para una sede del BESIE y que eso está relacionado con las 20 reformas que se les presentarían a la Asamblea? Sí, el presidente de la República el día domingo anunció que vamos a presentar alrededor de 20 iniciativas de ley para dinamizar el mercado de valores salvadoreño, con miras a ser la sede del mercado regional de deuda. ¿Qué es un mercado regional de deuda? Básicamente un mercado o una bolsa de valores donde los demás países de la región pueden venir a emitir sus bonos soberanos, las empresas pueden venir a emitir su papel bursátil o pueden venir a emitir acciones para que las compre el público. Entonces, básicamente, Forbes Centroamérica lo resumía con un buen título, decía el Wall Street de Centroamérica, ¿no? o la Bolsa de Valores de Centroamérica. Panamá ha sido, digamos, históricamente la bolsa de valores más pujante de Centroamérica, pero su desarrollo es reciente, es de los 90. Entonces, ¿qué le pasó a El Salvador, que se quedó tan atrás? Si desde el año 2004, me contaba Rolando Duarte, el presidente de la Bolsa de Valores, desde el año 2004 ellos están tratando de gestionar esto y nunca nadie les hizo caso, ningún gobierno. Entonces, ahora que estamos nosotros en el gobierno, hemos gestionado ante el BESIE ser uno de los 3 últimos candidatos para que el mercado regional de valores esté situado en San Salvador como tal. Es decir, tendríamos la bolsa más pujante donde podrían venir el gobierno guatemalteco y emitir un bono soberano acá, el gobierno hondureño y emitir un bono soberano acá. Tenemos ventajas, como que estamos situados en el centro de la región, somos un país dolarizado, también somos punta de lanza en criptomonedas, somos un país que está creciendo muchísimo en materia económica, así que nos situamos para este año en una de las 5 economías de Latinoamérica que más van a crecer, de acuerdo a la CEPAL. Así que creemos que estamos dando los pasos necesarios y tenemos ventajas sobre los otros 2 competidores, que son República Dominicana, que es un socio extrarregional un socio regional del BESIE por plataforma continental o por visualización de la plataforma continental, y Panamá, pero que es el otro participante. Panamá, el problema con ellos es básicamente que no tienen banco central, y para sistemas de pago necesitas tener un banco central fuerte para hacer pues que operen Euroclear y todos estos otros organismos que hacen due diligence para las operaciones en el mercado de valores. Entonces creemos que muy pronto pues el BESIE va a anunciar, y ojalá primero Dios que sea en El Salvador el mercado regional de deuda. Muchas gracias, ministro. Gracias.